privilegio, Señor, de poder estar aquí, en este lugar, Dios. Y agradecerte por la vida, por la salud, y por todas las cosas, Señor, que tú nos has brindado, tu palabra, tu Espíritu Santo, a tus hijos. Amén, Señor. Venimos en esta mañana, Señor, para pedirte, para rogarte, para suplicarte, oh Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Señor, amén. No pases desapercibido de nosotros, Señor. Te rogamos, te suplicamos, que tú te quedes con nosotros, Señor. Quizás no somos las personas que aún debemos de ser, pero vamos luchando hacia eso, Señor, hacia ser transformados, hacia ser nuevas criaturas, lo que ansia mi corazón, mi pensamiento, lo que está dentro de nosotros, Padre. Y te rogamos, Señor, que tú nos puedas mirar a través de la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y nos dé, Señor, de tu espíritu, de tu vida a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tú te quedes con nosotros, Padre, que tú nos partas el pan en esta mañana, a seres moribundos, Señor, porque eso es lo que somos. Estamos de paso, somos personas que estamos muriendo cada hora, cada mañana, cada día, Señor. Pero tú vives para siempre, Padre. Y de esa vida nosotros pedimos, Señor, lo que tú nos ofreciste a cada uno de nosotros, tu promesa, tu palabra a tus hijos, Señor. Mientras queremos orar también en esta mañana, Señor, por nuestros hermanos, que nunca nos olvidemos de orar los unos por los otros, Señor. Oro por mi hermano Enrique, por mi hermano Vidal, Señor, allá en Chimbote, y por nuestro hermano Segundo Núñez, por nuestro hermano Manuel Rocha, por nuestro hermano Abel, por nuestro hermano Solón, por nuestro hermano Gustavo, por nuestro hermano Francisco, nuestro hermano José, nuestro hermano Eber, por los hijos del profeta, nuestro hermano José Branja, nuestro hermano Billy Paul, oh Dios, por nuestro hermano Amancio ahí en Tumbe. Oramos por todos ellos, Señor, que tú les des de tu espíritu, Señor, el espíritu de la palabra, el espíritu de la profecía, Señor. Lo que hace tanta falta en este día, Señor. Que el Espíritu pueda venir a nuestras vidas, a nuestros corazones, tomar nuestras mentes, Señor, y darnos el entendimiento de tu palabra. Y de esa manera, Señor, poder tener fe para poder creer en cada promesa, en cada palabra que tú nos diste para este tiempo del fin, Señor. Gracias te damos por todo en esta mañana. Y te rogamos, Señor, que tú nos bendigas al leer tu palabra y que nos inspires para hablar, Señor, y al pueblo para que sus corazones puedan ser abiertos y podamos entender la palabra aquí en esta mañana. Dios, te damos gracias por todo y por nuestros hermanos ahí en Chile, Señor, que están escuchando la palabra cada domingo, Señor. Te rogamos que tú bendigas sus corazones a cada uno de ellos. Amén. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo, Señor mi Dios. Amén y amén. Muy bien, hermano. Les saludo en el nombre del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 7. Es el libro de los Hechos, hermano, capítulo 7. Yo busco por acá. Tengo ahí en su mano. ¿Ya? Jeremías 7 y Hechos 7 también, hermano. ¿Lo tenemos? Jeremías, el capítulo 7. Ya. Jeremías, el capítulo 7, el versículo 10. Vamos a leer, hermano, ¿ya? Bien, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, Jeremías capítulo 7, versículo 10 hasta el 18. Dice: vendréis
y os pondré delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones, delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis dicho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, en la que vosotros confiáis. La gente confía en la iglesia. ¿Ve usted aquí? Dice, me quedé en el 14, pero no más. Y haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, miren, ¿no?, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Hasta el 18 dije, hermano. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Fíjese, ¿a dónde había llegado Israel? ¿A dónde habían llegado, hermanos, de que tal manera que se volvieron idólatras? ¿No? Y la Biblia dice, lo vuelvo a leer, los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Esa era la luna, a la diosa Astarte. Hermanos, como Israel se volvió pagana, idólatra. Y eso fue lo que Dios, hermano, no les perdonó. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, Hechos capítulo 7, el versículo 44 al 50. Miren lo que dice aquí Esteban, de lo que es Esteban. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, el templo que había erigido Moisés, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto allá en el cielo, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, escuchen, hermano, como dice la profecía. Por eso la Biblia dijo, Jesús nunca mandó a la gente a hacer iglesia, dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese fue el mandamiento. Pero fíjese, la gente comenzaron a hacer iglesias. Las iglesias en ese tiempo, según la Biblia, eran las casas de los hermanos, eran las cuevas. Hermano, eran lugares en el campo donde se reunían para hablar la palabra, porque si usted ve cuando Jesús vino, lo primero que él hizo no fue hacer iglesia, lo primero que fue hablarle de la palabra a la gente. ¿No? Entonces mire, y dice la Biblia que Salomón edificó casa. Bien, dice la Biblia, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies,
¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Amado Dios, al lecturar estas palabras una vez más aquí en esta mañana, nos damos cuenta, como dijo el profeta Jeremías, cómo es que esa gente, Señor, confiaba en su tabernáculo, en el templo que había edificado Moisés. Y cómo la gente llegó, Señor, a confiar en el templo que Salomón edificó. Pero todos ellos se volvieron idólatras y paganos y dejaron a su Dios para irse tras los dioses que el hombre había creado. Padre, bendícenos en esta mañana con el Espíritu Santo, Señor, tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Entonces el tema aquí en esta mañana es cristianismo contra idolatría. El tema en esta mañana es cristianismo contra idolatría. Hermano, este es un tema que se predicó en el año 61. Es como una base para el tema que se predicó después, el por qué estoy en contra de la religión organizada. Y según la Escritura, como hemos escuchado aquí en esta mañana, hermano, nos damos cuenta que la gente siempre pidió algo para adorar. Y Dios le dio el tabernáculo. Y la gente adoraba en ese tabernáculo. Y Dios se mostraba en ese tabernáculo. Y la gente confiaba en ese tabernáculo. Pero llegó el tiempo, hermanos, cuando ellos se postraron a dioses y comenzaron a adorar a dioses que Dios les prohibió, que no les mandó que adorasen. Porque el único Dios a quien se adora solamente es a Jehová Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, aquí Esteban hablando, haciéndole memoria, hermano, cómo es que David quiso edificar casa a Jehová, pero Dios le dijo que no, que sería Salomón su hijo el que edificaría, y bien, y Salomón edificó esta casa. Y entonces dice Esteban, le estaba diciendo a esa gente, ¿no? Ustedes que confían en la iglesia, en el templo que Salomón edificó, porque estaba hablando de Jesucristo, ¿no? Pero Dios no habita, dice, pero el Altísimo, dijo, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dijo el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué cosa ustedes pueden edificarme a mí que sea el lugar de mi reposo? El hombre nada puede hacer, hermano. No hay ningún lugar de reposo en esta tierra donde el hombre donde Dios pueda reposar. Pero Dios hizo su propio templo. Dios hizo su propio tabernáculo. Dios hizo su propia iglesia donde Él reposó. Ese fue Jesús. El templo que Dios edificó es un templo humano. Por eso la Biblia dice, y me preparaste cuerpo, dijo el Señor. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en el tabernáculo humano que Dios mismo hizo. Entonces el templo que Dios edificó fue Jesús, y ahí moró Dios. Por eso Jesús dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complace morar. Y Dios habitó en Jesús, su Hijo. Y llegó a ser uno, porque dijo Jesús, mi Padre y yo, uno somos. Ese es el tabernáculo viviente. Por eso la Escritura dice, escuchen hermanos, pues la Biblia dice, miren, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces Esteban dijo, tú los deservís e incircuncisos de corazón. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. El hombre, ahora nosotros, somos hechos aquí para que Él, el Espíritu Santo, more en nuestras vidas. Entonces, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Pero ve el hombre siempre necesita ver algo. Él quiere tocar algo. Él quiere sentir algo para adorar a Dios. Ese es el idólatra. Ese es el pagano. Y ahí llegó la iglesia. El mundo religioso de este día llegó a eso, a ser idólatra y pagano. Se inclinaron ante sus iglesias, adoraron sus iglesias, adoraron sus yesos, adoraron la imaginación de su propia imaginación. Y llegaron a ser idólatras y paganos. Por doquier usted encuentra templos, iglesias. Eso habla de idolatría. Eso habla de paganismo.
Y la gente es sincera en su adoración. La gente es honesta. Ellos aman, hermano, el adorar, pero están equivocados. Y vamos a llegar a esto, hermano. Esta escritura es tremenda, hermano, la palabra de Dios. Ahora, ojalá tengamos el tiempo aquí. Yo voy a correr solamente aquí y ustedes, los que no tienen este mensaje, me lo piden, hermano. Cristianismo contra la idolatría. Yo tengo ahí varios mensajitos para que ustedes lo puedan leer, hermano. Es muy bueno. Aquí habla mucho de historia, pero yo solamente voy a tocar algunos puntos aquí para nosotros sobresalientes. Hermano, página 11 y el párrafo 66, Cristianismo contra la idolatría, dice: ahora, estos idólatras, tal vez leamos, estos idólatras, postrándose ante su ídolo, creen que el Dios a quienes ellos adoran está representado en este ídolo. Que el adorador no es un hipócrita. Él realmente está contactando algo que está en su ídolo, porque eso regresa sobre él. Él logra algo, lo consigue de ese ídolo, que es un Dios místico, no uno real. Y muchas veces el diablo se mete en tales cosas. Y el diablo, y a veces se mete en reuniones y se personifica falsamente como Dios. Yo he visto esto a través de mi ministerio, el profeta, porque él ha ido por diferentes partes del mundo. Entonces, mire, hermano, el idólatra imagina una imagen en su mente. Él imagina en su mente cómo hacer un ídolo. Y él comienza a tallar de acuerdo a la imaginación de su mente y dice que ese es el rostro del Dios a quien él adora. No es el pagano. Entonces, hermano, aquí en América del Norte, en América de acá del Sur, los incas, los indios, ellos tenían sus imágenes. Ellos pensaban que el Dios era de esta forma, y ellos tallaban sus imágenes y adoraban a eso. No, por eso la idolatría, la imagen es el producto de su imaginación. Y el hombre adora eso. Ahora, pero lo curioso de estas cosas, miren, hermanos, es que realmente estos adoradores, cuando los griegos adoraban a Júpiter y a tantas cosas, dice que cuando ellos se postraban y adoraban esta imagen, era tanta su inspiración, su fe, su forma de acercarse a estos ídolos, hermanos, lo hacían tan sincero, con toda la sinceridad de su corazón, no eran hipócritas, venían sinceramente a adorar a su Dios, y ellos escuchaban voces, ellos escuchaban que ese ídolo les hablaba. Entonces, hermano, ¿qué era? Sino un diablo, era un espíritu malo, porque realmente cuando él se doblaba y comenzaba a adorar esa imagen, tras eso había un espíritu, era un espíritu malo, un diablo, un demonio, y recibía una respuesta. Por eso que esos hombres eran adoradores, y recibían una inspiración, una respuesta a lo que ellos estaban pidiendo. Ese es el diablo. ¿Y sabe qué hacían? Traían comida y bebida y lo ponían sobre los pies del ídolo. Y el adorador mascaba un poco de comida, bebía un poco del vino o de la bebida que ponía ahí. Entonces eso se llama comunión. Ellos tenían comunión con diablos, con demonios. O sea, lo mismo que se hace aquí en la iglesia, o lo mismo que dice la Biblia, el comer el pan, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, y usted bebe el vino, que es la sangre del Señor Jesucristo, lo que representa, eso es comunión, hermano, entre los hijos y Dios. Entonces ellos también, igual, o sea, Satanás siempre está personificando la palabra de Dios. Lo que Dios hace, él también lo personifica. Pero tras de eso no está el Espíritu Santo, sino hay un espíritu demoníaco. Mire, vamos a llegar a dónde va a llegar esto, hermano. Entonces, miren, el adorador de ídolos, allá en la antigüedad, él se postraba al ídolo y escuchaba voces, pero era la voz de un diablo. Le hacían ofrendas, comida y bebida. ¿Qué estaba haciendo? Teniendo comunión con diablos. Un tipo figurado del cristianismo comulgando con Cristo, comiendo la Santa Cena. En la antigüedad, los dioses más sobresalientes en la historia y en los pueblos de las naciones, ¿sabes cuál era? Baal. ¿Qué era Baal? ¿Qué representaba este dios? Al sol. Casi en todos los países del mundo
se adora al sol. Los incas aquí adoraban al sol. Allá en Estados Unidos los indios allá adoraban al sol, a la luna, adoraban al sol. Donde usted iba, en la India, adoran al sol, a la luna. Baal era el dios más destacado de todas las edades. Era el dios sol. Y tenía una esposa, que era la diosa luna, que se llamaba Ishar o Astarte, que era la reina del cielo. Lo que hemos leído en Jeremías, que los padres, dice que los niños buscaban la leña, los padres encendían el fuego, y las mujeres amasaban las tortas y se la ofrecían a la reina del cielo. Esa era Ishar o Astarte, que significa la reina del cielo. Y si usted va a las escrituras, en Apocalipsis 12, usted va a encontrar que Satanás es conocedor de las escrituras. Por eso que él hacía esas cosas. Fíjese, todo lo que él hacía era lo que decía la Biblia. Por eso Satanás es conocedor de las escrituras. Él conoce la palabra y la Biblia dice, mire, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto representaba a la iglesia de Cristo, tanto ahí en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero Satanás también la tomó de ahí. ¿Ve? Entonces vemos, hermano, que ellos fueron adoradores del sol, adoradores de la luna. El sol representa a Cristo, al Hijo de Dios, y la luna representa a la iglesia. Veamos que la iglesia, entonces, fíjese, hermano, esto está hablando, el capítulo 12 está hablando de una iglesia. Tanto la iglesia del Señor Jesucristo allá en el Antiguo Testamento, la iglesia hebrea, como la iglesia gentil, la novia del Señor Jesucristo. Pero Satanás, entonces, hermano, ¿qué ha hecho? Ella personificó, ella tomó también tuvo su iglesia y la tiene. ¿Qué llegó a ser? La iglesia católica. Míreme. Vemos que la Iglesia Católica Romana llegó a ser el centro religioso babilónico espiritista más grande del mundo idólatra. Sus seguidores llegaron a ser paganos. De ahí nos sacó Dios. El niño nace católico. Usted no sabe nada. El chiquito lo lleva, el sacerdote le echa un poquito de sal, creo, y le rocea un poquito de agua sobre la cabeza y dice, te bautizo, fulano de tal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ese es antibíblico. Nunca se bautizó a un niño, nunca se le roció agua a un niño, nunca se le echó sal a un niño, nunca se le invocó Padre, Hijo y Espíritu Santo a ningún niño, nadie. La Biblia dice que nadie fue bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De dónde salió eso? De la Iglesia Católica. Apocalipsis 17. Voy a leer algo aquí, para poder llegar al tema donde quiero ir, hermano. Fíjese, hablando entonces de esta iglesia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado el rey. Entonces, fornicación, dice el hermano Braja, en el sentido espiritual, es idolatría. Fornicación es idolatría. Mire, con la cual han fornicado los reyes de toda la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cuál es el vino de la fornicación? Era la falsa enseñanza. Es la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Cómo el mundo, cómo la iglesia ha sido enseñada, fíjese, hermano, en una falsa doctrina, a tal punto que la iglesia católica se le prohíbe al creyente que use Biblia. Se le prohibió en aquellos días. Ellos no podían tener la Biblia, porque en la Biblia se encontraba la verdad. Solamente el sacerdote lo leía en latín y la gente no entendía ni latín. Pero, mi hermano, era una forma de engañar. Y ellos aplicaron sus credos, sus dogmas y sus cosas. Por 2000 años la gente tuvo que verlo. Y para ellos ahora es la verdad. Es la verdad. Entonces sigo leyendo, hermano. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Esta mujer estaba sentada sobre una bestia, hermano, vestida de escarlata, llena de piedras preciosas y de oro. Esa es la iglesia católica, hermano, la que dice. La más rica de todo el mundo es la iglesia católica, hermano. Es la más poderosa, por eso que ella gobernará un día el mundo. Y fíjese, hermano,
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, llena de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación, de su idolatría. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y la abominación de la tierra. El Espíritu Santo lo saca a luz, y el profeta viene. Y el Espíritu Santo viene y lo saca aquí. ¿Quién era? Tiene que ser alguien. La Biblia estaba hablando de algo y de alguien. Y el Espíritu Santo viene y entonces se enfoca a través de la palabra cómo es que ellos habían fornicado y los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se habían embriagado con el vino de la fornicación. Era la doctrina católica romana, hermano. ¿Sabes? Se mataron 68 millones de cristianos desde los años 325 hasta los días de Lutero, Wesley. 68 millones de protestantes, de cristianos de aquel tiempo. ¿No? Un papa, no sé cuál fue el papa que partió, creo que fue que se levantó a pedir perdón por esas cosas, pero el profeta dijo, nunca se arrepentirán. Podrán pedir perdón, pero jamás se arrepentirán. Fíjese, hermano. Muy bien, entonces, fíjese, hermano, ¿de dónde viene esto? Babilonia. ¿Qué era Babilonia? Cuando vemos que Noé sale del diluvio y se establece sobre la tierra, los hijos poblaron la tierra. No pasó mucho tiempo. Cuando el reino babilónico de aquellos días, miren, hermanos, por los hijos de Noé, establecieron otra vez un sistema religioso y pusieron a un hombre llamado Nimrod, quien reunió a todas las naciones, a los reinos, y llegaron a ser uno y construyeron la Torre de Babel. Esa Torre de Babel era un centro de adoración. Era como es el Vaticano, así en este día, y había un hombre que gobierna ahí, que es el Papa. En ese día entonces la Torre de Babel era un centro religioso, donde había un hombre que controlaba todos los reinos de aquel día, y fue Nimrod, descendiente de Noé. Descendiente de Noé, hermano. Pero ¿qué hizo Dios? Dios los dispersó otra vez. Y Dios escogió a Abraham. Dios lo saca a Abraham de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Babilonia significa confusión, hermano. Y cuando dice la Biblia que tiene y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Entonces todos los procesos, como vino Satanás trabajando a través de esos reinos babilónicos, ahora llegó a ser la grande Babilonia. O sea, el propósito de Satanás aquí en el tiempo del fin está cumplida. Está cumplida, hermano. La Biblia dice que esta mujer estaba sentada sobre una bestia. La mujer en la Biblia representa a la iglesia. Esta mujer representa a la iglesia católica vestida de piedras preciosas, de oro, de todo, representa a la iglesia católica. Pero sentada sobre una bestia. ¿Qué es la bestia? El dragón. ¿Qué es el dragón? Satanás. La que controla esto, la que un día se va a hacer carne a través de un papa. El hombre inteligente y sabio de aquel día. Entonces, Babilonia, hermano, venía, es un espíritu que vino viajando a través de las edades de los tiempos. Babilonia, por los medos persas, los griegos, llegó a Egipto y luego llegó a Roma. Y Roma era el centro o el poder político religioso más grande de su tiempo. Ellos conquistaron al mundo a través de espada. Pero vemos cómo los bárbaros a través de la historia comenzaron a golpear a Roma y casi lo matan a Roma, los bárbaros. Y dice la Biblia que recibió una herida de muerte en su cabeza. Pero revivió. ¿Cómo revivió? Este poder romano. Ya había llegado a la parte de su ruina, hermano, Roma, en su decadencia total. Pero de repente su herida de muerte fue curada y Roma se levantó otra vez. Pero ya no se levantó para conquistar con la espada, pero se levantó para conquistar a través de la religión. ¿Cómo? Se unió.
Este poder político, religioso, pagano, se unió con la iglesia. Con la iglesia que creció en Pentecostés. Con la iglesia que Pablo había enseñado la palabra. Cuando Aquilas y Andrónico fueron hermanos a Roma y establecieron en su casa, hermanos Priscila y Andrónico, llegaron hermanos a Roma y establecieron allá el culto y la adoración. Pero cuando ellos, los judíos, fueron echados de Roma, entonces, hermanos, entraron los de Roma y se establecieron en esa iglesia. Y cuando Junias y Andrónico regresaron, creo que después de 10 años, hermano, a Roma, ¿saben qué encontraron en la iglesia? Lleno de yesos, de ídolos. Ahí, hermano, entonces, ¿qué pasa? Creo que en ese tiempo era el sumo pontífice, en ese tiempo era Constantino, creo. Y él iba a tener una guerra. Y él tuvo una visión, un sueño, donde él vio una cruz en su sueño, hermano. Y este hombre se unió con el poder religioso de aquel día. Entonces, la iglesia se unió con él. Y Roma llegó a ser el poder religioso y político más grande de todos los tiempos. Y entonces, de lo que estaba muerta con la herida de muerte, ella se levantó otra vez para gobernar. Pero ya no con la espada, sino con la religión. Eso es, hermano. Ahí estamos entonces en este día. Ahora, página 23. Página 23 y el párrafo 154, escuchen, hermano. Pueden ver ustedes a la gente que adopta cualquier cosa contraria a esa palabra. Cuando vemos a la gente adoptar cualquier cosa, cualquier dogma, cualquier cosa a la palabra, está perteneciendo al mismo grupo católico. Porque, ¿de dónde salió esta falsa doctrina? ¿De dónde es que el mundo se embriagó de la fornicación del vino de esta mujer? Pues de su mala enseñanza. Ahora, si cualquier iglesia en este día, hermano, adopta credos y dogmas para enseñar no de acuerdo a la palabra, entonces es del mismo grupo. ¿Sí o no, hermano? Es del mismo grupo. Por eso la Biblia dice, tal es la madre, tales son las hijas. Entonces, ¿de dónde salieron todas las iglesias protestantes? Salieron de la iglesia católica a través de Lutero. ¿Lutero? ¿Quién era Lutero? Lutero era un sacerdote, hermano. Era de la orden no recuerdo de esta orden, pero él era un católico, él era un sacerdote. Pero ¿cómo Dios había escogido a Lutero? Y Lutero tenía el Espíritu Santo, hermano. Y Lutero comenzó a estudiar las Escrituras y comenzó a mirar. ¿Por qué es que la iglesia decía cobraba tanto dinero a la gente pobre? No, ellos tenían que pagar los indultos, que si usted había pecado, entonces, ¿sabe qué? Tenía que ir a la iglesia católica y pagarle para que sus pecados pudieran ser perdonados. Si un pariente o un familiar de usted se había ido, había muerto, y según ellos nunca había recibido algo de la iglesia católica, ese hombre estaba en el infierno. Ahora, si usted quiere sacar a su muerto del infierno, usted tenía que pagar para sacarlo del infierno al purgatorio. Y en el purgatorio, él estaba por cierto tiempo siendo purgado por las oraciones y los rezos de los sacerdotes de la iglesia católica. Y ellos tenían que pagar. Y ya llegado el tiempo, entonces ellos lo sacaban del purgatorio y lo metían al paraíso. Entonces, miren cómo la iglesia católica había engañado a la gente. Entonces, Lutero se dio cuenta. Dijo, no es por obra, es por fe. Entonces Lutero comenzó a predicar, el justo por la fe vivirá. ¿No? Y Lutero fue un tremendo hombre de Dios. Aunque ellos todavía arrastraron ciertas cosas del catolicismo, porque eso todavía no era perfección, ya era creciendo la plantita. Recuerden que hemos estado hablando de justificación, santificación, y luego el motivo del Espíritu Santo. Ya Lutero era el tallito, las hojitas, ya comenzó a brotar el árbol. Luego vino santificación, el árbol comenzó a crecer más grande y llegó a ser la borla. Luego llegaron los pentecostales, llegó a ser el forro. Luego llegó la palabra, fue el grano. Otra vez en el tiempo de fin. ¿Mi hermano? Entonces ahí estamos. Entonces en los días de Lutero, cuando Lutero comienza a predicar el tema, el justo por la fe vivirá, la iglesia se dividió en dos. Ahí se partió la iglesia católica. Y de ahí, hermano, surgen entonces todos los protestantes
Todas las iglesias que usted alguna vez ve aquí en el mundo salieron de la Iglesia Católica Romana. De ahí salieron. Por eso que al final, ellas regresan a ser como su madre. No dice, Jeremías dijo, tal es la madre, tales son las hijas. Entonces, las iglesias protestantes regresaron otra vez a hacer ¿qué? Lo que fue su madre. Por eso las iglesias protestantes adoptaron credos y dogmas igual que la Iglesia Católica. Usted ve, hermano, la iglesia protestante de este día, ellos bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos creen en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De dónde salió eso? Salió de la Iglesia Católica. Salió de la Iglesia Católica. Entonces todos regresan al mismo centro otra vez. Pero Dios prometió que en el tiempo del fin, Él restauraría la palabra al original otra vez. Volveríamos a la verdadera doctrina de los apóstoles. Y usted se dará cuenta que ningún apóstol del Señor bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es paganismo. Ellos no creyeron en una Trinidad. Y eso es lo que se perdió. Pero en el tiempo del fin, la Biblia dice que esto sería restaurado otra vez al original. San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14 dice, en el principio era el verbo, o sea la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra, dice la Biblia, se hizo carne. Entonces vamos entrando al tema aquí, hermano. Vamos a ver entonces que Dios es la palabra. Dios no es la iglesia. Dios no está en la iglesia. Hablando de las cosas literales, Dios está en su palabra. Pero Él dijo que la palabra se haría carne. San Juan 1:1 y el versículo 14. Dice que al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra que era Dios se hizo carne. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra es un hombre. ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo el hombre era la palabra. El Espíritu de Dios estaba en él. El Espíritu de Dios no ha venido para la iglesia de cuatro paredes, sino el Espíritu de Dios ha venido para nosotros. Porque Dios aún sigue siendo hombre entre nosotros. La página 20, miren hermanos. Y el párrafo 130 dice, y además, cualquier enseñanza de cualquier iglesia, ya sea bautista, presbiteriana, metodista, pentecostal o la que tal vez sea, que no se mantiene letra por letra con esta Biblia, está errada. Juan dijo, si alguien le aumenta o alguien le quita, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces, ¿a dónde hemos llegado en este día? Donde la gente ha inventado un montón de cosas en contra de esta palabra. Ellos han interpretado, la han aumentado, le han quitado. Eso ya es idolatría. Eso es paganismo. Dogmas, credos, jamás Dios aceptará. No importa cuán sincero puede ser la iglesia. No importa cuán sincero puede ser el creyente. No importa, usted puede llorar, puede hablar en lenguas, puede profetizar, hacer milagros. Pero si usted no está conforme a la palabra, Dios jamás lo escuchará. Señor, amén. Porque dijo el Señor, en aquel día vendrán, es ahora. Y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Porque este es el tiempo de Mateo 24, cuando dijo, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y dirán, Señor, en tu nombre hicimos señales, hicimos maravillas, esto y lo otro. Y el Señor les dirá, apartaos de aquí, malditos hacedores de maldad, yo no os conozco. Hermano. Entonces, ¿cuál es la plomada, el patrón de esta cosa? Es la palabra. El creyente, el profeta, el maestro, quien sea, tiene que ser la palabra en este día. Sin eso no hay nada, hermano, no existe nada. Cuando estos paganos fueron convertidos, estos romanos, ellos introdujeron estos símbolos al cristianismo. Ellos ya no pueden utilizar la Biblia, porque la Biblia descubre eso. Y aún hoy día ellos le dirán a usted que ellos no tienen, que ellos no la creen. Ella está bien, pero la iglesia es la palabra suprema, dicen ellos. El católico dice, es la iglesia. Dios está en la iglesia. Nosotros creemos en la iglesia. ¿Y la palabra? No, la palabra no pasa nada. ¿Ven? Ahí está. No, es la palabra. Sin esto, hermano, no somos nada.
Entonces por eso el profeta decía, a mí no me importa lo que diga la iglesia, a mí no me importa lo que diga el pastor, a mí no me importa lo que diga el seminario, a mí no me interesa lo que diga el doctor, es lo que dice la palabra de Dios. Eso es. Dios tiene una manera. Ahora escuchen, hermanos, Dios tiene una manera, y la manera es su palabra. Él traza una línea y pone una plomada, y ustedes, nosotros, tenemos que cuadrar con esta plomada. ¿O no es así, hermano? Si usted quiere edificar una casa, usted va y ve a un arquitecto, hágame un plano. Y el constructor no va a venir a hacer lo que él quiere. Usted tiene el plano aquí, oiga, pero ¿por qué he hecho este cuarto aquí? ¿O por qué esta sala al contrario? Eso estaría en contra del plano que usted mandó a diseñar. ¿No es así, hermano? Entonces uno tiene que trabajar de acuerdo al plano. Y el plano es la palabra de Dios. Y Dios no se puede equivocar. Si nosotros somos hijos e hijas de Dios, tenemos que creer en la palabra de Dios. No en un credo. Eso llega a ser, entonces, paganismo e idolatría. ¿Por qué le digo paganismo e idolatría, hermano? Porque el Espíritu Santo ya no puede estar ahí. Cuando alguien aumenta o quita la palabra, el Espíritu Santo se retira. Por eso miren los judíos allá. Miren Israel. Ellos teniendo el mandamiento y la palabra, el templo. Ellos confiaban en su templo, pero sin embargo estaban adorando a la diosa Luna. Y Dios los dejó. Y los entregó cautivos 70 años en Babilonia. Ellos regresaron después de 70 años, pero Israel, las 10 tribus, nunca regresaron. Fíjese, hermano. Entonces, si hay una plomada, tenemos que respetar la plomada, que es la palabra. ¿O no es así, hermano? Claro que es así. Ellos dicen, ustedes han escuchado decir eso a los hermanos en este día, dice, hermano, no es tanto la palabra, Dios mira su corazón, hermanito. Así es el testigo de Jehová, así es el sabático, quien sea. No es tanto la palabra, Dios mira su corazón, hermano. Pues si Dios tiene que mirar mi corazón, entonces ¿para qué la palabra fue hecha? ¿O fue dicha? ¿O fue escrita? ¿Por qué Dios tuvo que castigar a la gente allá cuando no obedecieron la palabra? Ellos también hubieran dicho allá, o Balaam le pudo haber dicho a la gente, hermano, no se preocupe, Dios mira su corazón, ustedes son israelitas y se acabó. No. Cuando Balaam les enseñó su falsa enseñanza, Dios los mató. Entonces hay una plomada, hay una regla que nosotros tenemos que seguir. ¿No, hermano? ¿Es verdad eso? Ellos dicen, a Dios no le importa eso de la palabra, usted no se preocupe por la palabra, Él solo ve su corazón. Pero vamos a ver si eso es verdad. A ver, en el libro de Números, el capítulo 25, miren, hermanos, acá rapidito. Número 25, escúchenme. Si nosotros decimos que a Dios no le interesa la palabra, ahí vamos a ver si es cierto o no lo que dice la Biblia. Ve. Dice aquí, ve. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Hermano, ¿quién era Moab? Moab son los descendientes de Lot. Y Lot era el sobrino de Abraham. Israel son los descendientes de Abraham, de su hijo Isaac, de Jacob. ¿No? Entonces, Abraham y Lot eran familias, parientes, cercanos. Pero Dios separó a Abraham de Lot. De allá nomás, lo separó. Porque ese fue el pueblo escogido y le dijo, yo no quiero que te unas ni te mezcles con ninguna otra nación. Yo te he escogido a ti y a ti te he dado mi palabra. Mire cómo pasó el tiempo. Que cuando Israel iba camino a la tierra prometida, se le salió el encuentro Balaam. Porque Moab, la iglesia moabita, lo había contratado a Balaam para maldecir a Israel. Pero no pudo maldecirlo, porque el Espíritu Santo no podía maldecirlo, porque era el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué hizo Balaam? Comenzó a enseñarles algo equivocado. Y le dijo, mírame, ustedes son los hijos de Dios escogidos, ¿correcto? Sí, muy bien. Ustedes tienen la palabra. Ustedes son escogidos. Dios no se va a molestar ya porque ustedes son los predestinados, los escogidos para entrar a su promesa. Y nosotros también creemos al mismo Dios que ustedes creen. Así que hay que unirnos. Seamos uno otra vez. Y ellos se unieron. Y Dios, dice la Biblia, mató 23,000 aquel día. A ver, dígame.
A ver, dígame si a Dios no le importa la palabra entonces. Hermano, mire, escuchen, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Cómo es Israel? Israel, hermanos, tenía la palabra. Ellos sabían ellos habían recibido la ley, que no podían adorar a otros dioses más que a Dios. Y como Moab los incitó y los invitó para que adorasen a sus dioses. Y la Biblia dice que ellos se fueron, hermano, mire. Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Hermano, se inclinó a sus dioses. Es como que a nosotros nos invitaran y dijeran, los pentecostales nos invitan, vamos hermano a adorar allá, a creer en su Trinidad. Usted se inclina a sus dioses. Si usted no está llamado para eso, ya, usted fue separado. ¿Correcto, hermano? Ve, mira, entonces aquí ve. Y dice la Biblia, así acudió el pueblo a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces, ve, ahí dice el testigo de Jehová, no, Dios es buenito, dice. ¿Qué tú crees que Dios lo va a mandar a sus hijos al infierno? A sus hijos no lo va a mandar al infierno porque son sus hijos. Pero el resto que no obedece la palabra, se los va a desaparecer, hermano. Así es la escritura. No, a Dios no le interesa la palabra, Dios no tiene que ver nada con la palabra, usted no se preocupe por la palabra, no tome en cuenta eso. Dios mira su corazón, si usted es bueno, si usted es sincero, hermanita, eso es todo. Con toda la sinceridad, con todo lo bueno que usted puede hacer, se va al infierno. Pero, hermano, el profeta dijo, los buenos están en el infierno y los malos están en el cielo. Así es. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y así la matanza comenzó. Hermano, entonces, para poder ver qué cosa es Dios, teníamos que verlo a través de la palabra. ¿Quién es este Dios maravilloso, hermano? Entonces, matad a cada uno de ellos. Dios quiere ser Dios. Si Él no es Dios, Él no tomará un segundo lugar. Dios no quiere un segundo lugar, hermano. Ustedes lo saben. Dios quiere ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas. Así es, hermanito. Y yo, como le dije el otro día, Dios debe estar en mi vida, ocupando el primer lugar por encima de mis hijos, de mi casa, de mi trabajo, lo que sea. Yo no estoy diciendo, dice el hermano, que usted no ame a su esposa, que usted no ame a sus hijos, que usted no se descuide de su... No está hablando de eso, sino de ponerlo en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra vida, en el primer lugar. Cuando el hombre hace eso, hermano, usted créame que Dios lo va a bendecir, porque usted está tomando la palabra. Usted está amando a Dios más por encima de cualquier otra cosa. Usted está amando a Dios. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo amo a Dios? Soy ignorante, pero aquí está en la palabra la forma cómo podemos acercarnos a Él. Creyendo cada palabra que Dios nos ha dado en este día. Es la única manera. ¿Cómo nos rendimos a Dios? Creyendo su palabra. Ya lo hemos dicho, ¿no, hermano? Ahí está. Página 25, 125, mire, hermano. Matad cada uno de ellos, dijo el Señor. Dios quiere ser Dios. Si Él no es Dios, Él no tomará un segundo lugar. Él no tiene que permitir que Baal, ni algún dogma hecho de hombre, ni la teoría de algún hombre, o alguna idea de un credo, o alguna idea de una denominación, le estorbe el camino. Él es Dios y puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Él no necesita de sus denominaciones. Él no necesita de sus grandes sociedades, ni escuelas, ni demás. Él toma lo que puede tener en su mano, aunque no sea nada, le imparte aliento de vida y llega a ser algo que le sirve a Él. Eso es lo que lo hace a Él, Dios. Seguro que a Dios sí le importa su palabra. ¿Hermano? Claro, pues hermano, si no, entonces Dios no se hubiera molestado. Si Dios no perdonó esa cosa allá, tampoco lo va a hacer aquí. Ya lo sentenció, ya aplicó el juicio. La iglesia entonces de este día que rechazó la palabra, la iglesia que rechazó el mensaje de este día, ya está bajo condenación. Hermano, pero sus hijos, pero sus hijas, aquellos que han recibido la palabra, que es la señal de este día, hermano, ellos recibirán misericordia. Ellos recibirán gracia de parte de Dios en esta misma hora.
Gloria a Dios, hermano. Mateo 23. Ahora, una escritura aquí, la apunté por algo. Mateo 23 dice, miren hermano, miren, entonces, ¿qué cosa llega a ser la iglesia? ¿Qué cosa llega a ser la iglesia cuando nosotros no le tomamos la importancia correcta a la palabra? Cuando pensamos que la Biblia solamente es la Biblia. ¿Qué pasa con la iglesia entonces cuando toma los credos, la interpretación del hombre, del instituto bíblico, del doctor de la divinidad, lo que sea? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué está sucediendo en esa hora en la iglesia de este día? Se convirtieron en las puertas del Hades, en las puertas del infierno, porque rechazan la revelación de la palabra de este día. Eso es lo que le dijo Jesucristo a Pedro. Bienaventurado eres Simón Pedro, dijo, porque carne y sangre te ha revelado quién soy yo. Siempre bajo la revelación del Espíritu Santo. Hermano, es la revelación, no es ni siquiera mi educación. Puede ser el más ignorante, el más vil, pero Dios le revela en su corazón a usted quién es Él. De eso siempre se trató, todo el tiempo de revelación, para poder reconocer quién es el Cristo. Y le digo, mira, y te digo que las puertas del Hades, o sea, del infierno, no van a prevalecer contra ti. Pero cuando la iglesia entonces adoptó o tomó los credos y los dogmas, ¿en qué se convirtió la iglesia? Escuchen lo que dice la palabra. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es un convertido. Alguien que se le predica la palabra y lo trae a su iglesia. Hoy en esta campaña hemos convertido a 30, 40, 50, 100. ¿Y a dónde lo llevó? Escuche lo que dijo el Señor Jesús. Dice, porque recorréis mar y tierra predicando la palabra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno. Fíjese, hermano, que vosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué sucedió con la iglesia? Se convirtió en unas puertas del Hades. Al rechazar la palabra, al adoptar los credos y los dogmas, la iglesia se convirtió en una puerta infernal, donde a la gente, usted en lugar de llevarlo al cielo, lo lleva al infierno. Pero ninguna iglesia le predica a usted o le ofrece llevarlo al infierno. Toda iglesia le dice a usted que se va al cielo, pero ya dijo el Señor que sus caminos son torcidos y son de muerte. ¿No, hermano? ¿Así es? Así es, ¿verdad, hermano? Ahora, fíjese, vamos a escuchar esto rápido, hermano. Hace solo 2 o 3 años, estamos hablando del 61, 60, 59, en el 58, creo más o menos por ahí apareció, hermano, fíjese, este nuevo dogma. Hace solo 2 o 3 años la Iglesia Católica dio comienzo a un dogma nuevo, que María había resucitado entre los muertos y que había subido al cielo. Mire, la Iglesia Católica sacó eso, que María había resucitado y había subido al cielo. Y luego también dijeron que ya María había sido deidificada, o sea que María ya era parte de la deidad, que María podía ser adorada. María había resucitado y había subido al cielo. Mira, ¿cuántos se acuerdan de eso? O todos ustedes, seguro, los periódicos están llenos de esos dogmas. Ella está edificada sobre dogmas y no tiene ni una pizca de verdad, porque por ningún lado. Hermano, y así, hermano, ¿cómo es que se adora a María? Se adora a María más que a Jesucristo, se adora a María más que a Dios. Y todos los católicos adoran a María. Esa es la Iglesia Católica. ¿Y qué hace la Iglesia Protestante? La Iglesia Protestante, siendo la hija de la Iglesia Católica, ¿a quién adora? Adora a sus iglesias. Todos los protestantes, todos adoran sus iglesias. Todo es sus iglesias. Yo le escucho a los hermanos, vamos a orar a la iglesia, vamos a cantar a la iglesia, vamos a hacer esto en la iglesia, vamos a hacer polladas en la iglesia, todo en la iglesia. Pero nada puede ser usted por la calle caminando. Oye, hermano, Cristo está en el hombre, en la palabra. Usted puede estar manejando su carro, su moto, trabajando, y usted está orando a Dios, amando a Dios. La iglesia, Dios no está en la iglesia, Dios está en su palabra y en su corazón. Ahí es, hermano. Ahora,
Ustedes protestantes están igual de mal, que rehúsan tomar la palabra de Dios. Igual es dogma de la iglesia protestante como el dogma de la iglesia católica. Y todos estamos cerrados hasta que no regresemos a la palabra de Dios. Nunca cambiaremos. Así terminó. Pues hermano, cuántas cosas en este día. Usted ve en TEL, yo le escucho hablar a ciertos ministros ahí, y comienzan a hablar y hacen preguntas doctrinales. Y entre ellos se responden aquí, pero ninguno de ellos está correcto. Porque esta luz, esta palabra, es perfecta, hermano. Si alguien se parara ahí, seguramente que lo arruina su conversación. ¿Ven? Ellos están equivocados, hermano. Sus respuestas, sus cosas que le dan, están equivocadas. Pero el profeta dijo, la novia tiene la respuesta para el diablo. El hermano Oranja le dice, ¿saben ustedes? Dice, ¿usted es Asamblea de Dios? ¿Usted es la cuadrangular? ¿Ustedes pentecostales, unitarios, trinitarios, o lo que sean? Regresen a la palabra de Dios. Renuncien aquí a estos ídolos denominacionales. ¿Qué es una denominación? Una denominación es un ídolo. Las asambleas de Dios es un ídolo. Los testigos de Jehová es un ídolo. Los adventistas del séptimo día es un ídolo. Los grandes pentecostales es un ídolo. Y la gente que va a adorar son paganos. ¿Por qué son ídolos? ¿Por qué se le llama idolatría, paganismo? Se le llama idolatría y paganismo porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué son paganos? Porque no tienen la palabra de Dios. Son idólatras. Adorando bajo una denominación, bajo una organización. Son idólatras. Usted dice, hermano, pero yo hablo en lengua. Es idólatra. Si no tiene la palabra de Dios, es un idólatra. Es un pagano porque no tiene el Espíritu de Dios. Nosotros hemos visto el otro día. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermano? Dice cuenta. Por eso cada vez que hablamos aquí algo, es para que usted vaya engranando y vaya creciendo eso dentro de usted. No tienen el Espíritu Santo. Son paganos y idólatras. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermano? El Espíritu Santo es un profeta. El Espíritu Santo es un profeta, hermano. Porque la palabra vino al profeta y el Espíritu Santo estaba en el profeta. Moisés era la palabra, el Espíritu Santo estaba en Moisés. Él era la Biblia. Ya lo hemos explicado el otro día. Todos los eventos que acontecieron en el libro de Éxodo, no existía el libro de Éxodo. Moisés en el libro de Éxodo. Y él escribió todos los acontecimientos en el libro de Éxodo. ¿Acaso ya estaba escrito que el mar sería abierto, el mar rojo? No estaba escrito. Pero Moisés habló y el mar se abrió. Él era la Biblia. ¿Se da cuenta que Moisés era la Biblia? Y luego Moisés lo escribió. Esa es la Biblia ahora aquí, en forma escritural. Pero en la forma del hombre, él era la Biblia. Él era la palabra. ¿Correcto, hermano? Veo entonces, hermano, denominación son ídolos. Aún puede decir, la iglesia branjamita son ídolos también, idólatras, si no tienen el Espíritu Santo. Pueden tener la cáscara. Y si no hay el Espíritu Santo también es una idolatría. Entonces estamos llamados a tener el Espíritu Santo en este día. Nadie se escapa, hermano. Estamos llamados a tener el Espíritu de Dios en este día. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Dijo el Señor Jesús, ¿qué debemos hacer? Dijeron estos hombres, para obrar las obras de Dios. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue, no las obras, sino dijo, la obra es que ustedes crean al que Dios ha enviado. Hermano, entonces él dijo, y yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. ¿Cuál otro consolador? Si solamente hay un solo consolador. ¿Cuál otro consolador? Vendría el Espíritu Santo en otra forma. La primera vez que vino a través de Moisés, o vino a través de Isaías, o a través de Jeremías, a través de Juan el Bautista, pero un día vino a través de Jesús, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué era el Espíritu Santo? Un hombre. El Padre que mora en mí. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba hecho carne en Jesús. Y él dijo, yo rogaría al Padre para que envíe otro consolador. Y en aquel día conoceréis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y vosotros en mí. Ese en este día, el Espíritu Santo a través de un profeta. ¿Ve, hermano? Gloria al Señor, hermano. Muy bien, a ver. Entonces, fíjense, hermano. Los ídolos denominacionales, esfinges denominacionales,
Ellos mismos se encantan a través del espíritu del diablo que opera en ellos. Con estos ídolos denominacionales, ¿saben ustedes? La denominación es un ídolo. Así que, hermano, son idólatras, son paganos. Aunque ellos lo nieguen, aunque ellos brinquen, aunque ellos golpeen y digan lo que quieran, la voz de Dios dijo, son idólatras, y se acabó. Ahí está todo, hermano. Eso es. Ahora dice, usted pregunta a uno de ellos y le dice, ¿es usted cristiano? No, yo soy presbiteriano. ¿Es usted hermano cristiano? Le dice al pentecostal. No, no, yo soy pentecostal. No, pero yo le estoy preguntando si usted es cristiano. No, yo soy pentecostal. ¿Es usted, al bautista le dice, ¿es usted hermano cristiano? No, yo soy bautista. Pero si le preguntan a usted, hermano, ¿es usted cristiano? Sí, hermano, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu de Cristo, no el Espíritu de la denominación. Cuando usted dice, yo soy pentecostal, usted tiene el Espíritu de esta iglesia pentecostal. Si usted dice, yo soy bautista, usted tiene el Espíritu del bautista. Y si usted dice, yo soy testigo de Jehová, usted tiene el Espíritu del testigo de Jehová. Porque obra como ellos. Pero si usted dice que es un cristiano, entonces usted obra como Cristo. Y cree toda la palabra de Dios. Eso no significa más que si usted me dijera, no, eso no significa más que si usted fuera un cerdo, un perro, un zorrillo. No tiene nada que ver con eso. Porque el profeta era duro predicando, el profeta era bien duro predicando, hermano. Pero dice que era tan amable, hermano. Que era tan manso que cuando conversaba con usted, que los que conversaban no querían irse, hermano. Era o sea, el espíritu que estaba en él era tan humilde, tan sencillo, tan gentil. Pero cuando él se paraba en el púlpito, era terrible, hermano. Por eso que esa mujer salió en la noticia gritando, que no pueden detener a ese hombre, deténgalo a ese hombre, porque está haciendo pedazos nuestras iglesias. Para eso debe venir el Espíritu Santo, para hacer pedazos al sistema de la organización. Gloria a Dios, hermano. Página 28, 185, un poquito más por aquí, hermano, ¿ya? Ellos tienen esos grandes santuarios. ¿Y qué? ¿Qué haría un santo de Dios de la antigüedad? Como Ireneo, como San Patricio. ¿Qué si se levantaría en este día el apóstol Pablo? Y el ver los cientos de billones de dólares metidos en el catolicismo romano para edificar grandes iglesias y estatuas de millones de dólares, tales como le estamos haciendo los protestantes. ¿Qué diría si se levantara Pablo, se levantara Pedro, viviera semejantes cosas? Gente que tenía el Espíritu Santo, que dice que cuando ellos caminaban en las sombras sanaban a los enfermos. Ellos no tienen más que nada, pero se han edificado grandes iglesias, millones de dólares gastando en eso, hermano. Hermano, ¿qué es eso? Ese es el espíritu de la idolatría, para idolatrar algo. Entonces el hermano Branham dice que él tiene su tabernáculo, sencillo, humilde. Si él hubiera querido ser rico, el hermano Branham, él hubiera sido el hombre más rico de esta tierra, hermano. Dice que una vez le llegó un cheque de $1,5 millones al hermano Branham. Entonces, papá, dice Billy, su hijo Billy, papá, con esto tenemos para pagar nuestras deudas, para pagar todo. No, le regrese, devuélvalo de donde vino. No lo aceptó. No lo aceptó, hermano. Seguro que si llega nuestra hermano, nosotros rapidito le echamos al bolsillo. Pero ese hombre no, hermano, tenía el Espíritu de Dios. Él sabía lo que estaba haciendo. Jesús cuando estuvo aquí, él era el rey de todo, hermano. Si Jesús hubiera querido ser el hombre más rico, él hubiera sido el hombre más rico de este mundo. Sí, Señor, amén. Pero la Biblia dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. Dice, las aves del cielo tienen su nido y las zorras sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él le lavó los pies a Pedro. Pero los hombres de este día, los ministros de este día, hermano, ellos no quieren contagiarse con nadie. Y esa parte, ellos, con el pueblo ellos les predican y dicen, se acabó. Pero ellos no se reúnen con la gente. Y son aparte, son los hombres, los dignatarios de este día. Pero el Espíritu Santo nos lleva a ser humildes. Humildes, hermano. De tal manera que Jesús se confundía con ellos y nadie sabía quién era él. Por eso que el Espíritu Santo tuvo que señalarlo a Juan y le dijo, este es, porque estaba confundido con todos los demás. Así es, hermano, de humilde. Gloria al Señor.
Muy bien, hermano. Bueno, vamos a avanzar un poquito por acá. Ahora, ya hablamos entonces de la iglesia organizacional, denominacional, de lo que ha venido a ser una idolatría, un paganismo. Ahora hablemos de nosotros un poquitito aquí. ¿Qué hora son, hermano? ¿Alguien tiene la hora para...? Si no, lo dejamos ahí. Ya. 20 minutitos más para que llegue a las 12 y terminamos, hermano. Escuchen ahora. Efesios. Entramos a la Biblia. Ahora vamos a hablar de la iglesia del Señor Jesucristo en esta hora. Efesios, el capítulo 5, 25. Escuchen, hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Eso estaba hablando realmente, hermano, de los ministros, de los pastores. Amen a su iglesia. ¿Cómo la vamos a amar? Con la palabra. Con cualquier clase de palabra, no. Con la palabra del día. Con el mensaje de la hora. ¿Correcto, hermano? Porque mire, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí dice Pablo, así como Cristo. Entonces está hablando de pastores. Una iglesia es una mujercita y el pastor es como un marido. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo las vamos a amar? Con la palabra. ¿Qué clase de palabra? Con la palabra que Dios nos ha dado en el tiempo del fin. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso que el ministro es ese tipo de personaje, hermano, rendido a su iglesia. Y la iglesia también a él. No aprovechándose de la iglesia como lo hacen los hombres de este día, como los asalariados, dice la Biblia, que le sacan toda la plata a la pobre oveja, toda la lana, que no tiene ni con qué abrigarse para el tiempo de invierno. ¿No, hermano? Entonces, mire, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo lo va a purificar? A través del lavamiento. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el lavamiento? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, dice, hermano, del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La única manera. Entonces, hermano, ¿cómo un hombre puede ser lavado, limpiado? Es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra es el Espíritu Santo es la palabra de Dios. El mensaje de Dios de este día. Ya, página 29, mientras avanzamos aquí. 191. Escuche esto. Entonces, ¿qué? Somos lavados por la palabra. ¿Hacia qué? ¿Para qué somos lavados? Somos lavados, limpiados para que el mismo Dios te está lavando con su propia palabra, la palabra de Dios. El mismo te está lavando, te está limpiando. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser hijos a su imagen. Miren, escuchen, hermano. Nosotros somos participantes de su santidad. Nosotros a su imagen. Somos imágenes vivientes de un Dios vivo. Fíjense, luego muertos a nosotros mismos y resucitados con Él. Su palabra hecha carne nuevamente en nosotros. La palabra se hace carne otra vez en nosotros. Como fue en Jesucristo, como fue en el mensajero, como fue en cualquier hombre de Dios que tuvo la palabra o el Espíritu Santo, usted llega a ser la palabra hecha carne. Este mensaje es la señal. El mensaje es la señal, pero ¿cómo? Cuando esta palabra, el mensaje, se hace carne en nosotros. Pablo dijo, llegáis a ser cartas vivientes para los hombres. Miren, ¿qué es? No el Dios místico imaginario allá lejos, sino el Dios viviente. ¿Qué es el Dios viviente? La palabra en usted, haciéndose realidad. Gloria a Dios. Oh, yo sé que piensa que soy un santo raón, como decía mi hermano, la gente se dice, usted es un loco, un fanático. Quizás podamos serlo para la gente. La gente puede decir, es un demente, es un loco, así es la gente. Oh, señor, está loco. Oh, ¿cómo puede pensar? Dice que Caín era el hijo de Satanás, de la serpiente. ¿No? Así decían los hermanos allá en Faría. Él está loco, pues está mal ese hombre. ¿Cómo va a venir a engañarnos, a meternos aquí cosas? Pero es la revelación de la palabra. Eso es lo que la Biblia dice. Mi hermano, ¿lo pueden ver? Pero hermano, lo pueden ver triunfando sobre toda denominación. ¿Para qué estamos aquí? Para triunfar por encima de toda denominación, por encima de todo credo, triunfando sobre todo paganismo. Un Dios vivo manifestado en un templo vivo. Nosotros somos el templo vivo.
Y la palabra de Dios, la cual es Dios, hecha carne en usted. ¿Por qué? Porque usted está sentado en lugares celestiales, triunfando sobre todas las cosas en Cristo Jesús. Mi hermano, ya no es más un idólatra. Éramos idólatras en la denominación. Éramos paganos en la denominación, adorando la Trinidad. Siendo bautizados en una Trinidad. Creyendo tonterías que ni siquiera estaban en la Biblia. Dejados ahí sentados que la mujer predique. Y escuchando a la mujer, cuando la Biblia dice, no tiene ella autoridad sobre los hombres. Ella cae en la congregación. Y nosotros pensando que todo estaba bien. Eso es idolatría, es paganismo. Pero de ahí Dios nos sacó, hermano. Primera de Pedro 1:23. Como recordando esto, hermano, porque no se grabó el tema del domingo pasado. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La denominación, los credos, los dogmas, las iglesias. Son simientes corruptibles que se corroen, que van a morir, que van a perecer. Serán metidas a fuego, la palabra dice. Antes que el mundo sea metido a fuego, yo enviaré a Elías el profeta para sacarlo del sistema religioso. Hermano, ¿dónde estábamos? Siendo parte del sistema religioso. Y Pedro dice, no, ustedes no van a nacer, ustedes no nacerán de la simiente corruptible, no, son las iglesias. Siendo renacidos no de simiente corruptible, la simiente corruptible está en las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la palabra. La única simiente incorruptible es la palabra de Dios de este día. Eso es. Y Pedro dice, sino de incorruptibles, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, Señor. ¿De dónde nace usted, hermano? ¿De la simiente corruptible? De la incorruptible, que es la palabra de verdad. Ahora, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué dice la Escritura, hermano? Que un profeta es la palabra. Amén. Un profeta de Dios es la palabra. Él tiene la simiente incorruptible. La palabra hecha carne está siendo manifestada a través de un hombre como fue en Jesús. El hombre nace de ahí. Usted puede decir, usted está equivocado, pero yo le cito la Escritura. El apóstol San Pablo dijo, ustedes pueden tener muchos años, muchos maestros, pero yo os engendré en Cristo. Amén. ¿Quién era Pablo? Era el profeta de la edad. Él tenía la palabra, mas Cristo vive en mí. Él tenía la simiente incorruptible. Así que le engendró a los hijos a través de la palabra que estaba en él. ¿Qué era la palabra? Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Miren, en primera de Pedro 2, ya, lo otro fue 1:23. El otro es capítulo 2 y el versículo 4 y 5. Escuchen. Acercándoos a Él, miren hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, escuchan hermanos, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿De eso estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? De que usted llega a ser una imagen, pero no una imagen muerta. Estamos hablando de que está siendo edificada una iglesia, un templo vivo, hermano. No un templo de piedra, no una casa, no una iglesia literal, no. Dios está edificando un templo, una imagen, donde Él soplará su aliento de vida como sopló en Adán y llegó a ser un alma viviente, un hombre lleno del Espíritu Santo. Mire, eso es lo que está diciendo aquí. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí entonces, nuestras oraciones, nuestras peticiones, lo que usted haga, será aceptado, hermano. Usted no es un ídolo muerto, no es un yeso que está ahí, no. Usted es una imagen viviente que tiene la vida de Cristo. ¿Correcto, hermano? Amén. La palabra de Dios. Santiago 1:8.
Santiago 1.8, hermano. 1.18. Él, el texto que hemos usado el otro día, Él, de su voluntad, no la voluntad mía, no de la voluntad de la iglesia, fíjese hermano, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué? Dice la Biblia. Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad. ¿De dónde hemos nacido, hermanos? De la palabra. Amén. La gente dice, hermano, yo nací en la iglesia de allá. Hermanito, yo nací, el año tal nací en la iglesia. Hermano, yo nací en esta iglesia. Pues usted dice que nació de la iglesia, pero nosotros hemos nacido de la voluntad de Dios por su palabra de verdad. ¿Correcto, hermano? Ya, muy bien. Ahora, San Juan 3:5, eso lo dije el otro día, ¿no? Jesús dijo, el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el agua y espíritu es la palabra, hermano. Uno nace de la simiente incorruptible, de la palabra de verdad, eso es agua y espíritu. ¿Por qué dijo? ¿Por qué eso? Porque todavía la palabra, la simiente incorruptible, estaba en un hombre llamado Jesús. Todavía no había muerto. Pero cuando Él murió, entonces nosotros nacemos de la palabra, de la simiente incorruptible. ¿Correcto, hermano? Que es el Espíritu de Dios. Entonces, mire usted un hijo de Dios. Él es la imagen de su Padre, hermano. ¿Qué es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es la imagen de su Padre. No un ídolo muerto. ¿No? ¿Amén, hermano? No. Un hombre con vida de Dios, con vida eterna. Nosotros, escuchen, hermano, nosotros, a su imagen, una imagen viva del Dios viviente. ¿Qué hace cuando usted se rinde a Dios y Dios entra en usted? ¿Qué hace eso de usted? Una imagen viviente de Dios. No un yeso, no un ídolo. No como la gente se va a adorar. No. Hermano, usted es una imagen viviente. Una imagen viviente de Dios, no una estatua muerta puesta en el rincón, no una denominación allá en el cuartel general de Washington, en la Confederación de Iglesias, no. Eso es una estatua muerta, un credo muerto. Más bien es una imagen viva en el individuo. Gloria a Dios, hermano. Usted dirá, hermano Branham, ¿no? La gente puede decir, o quien sea puede decir, oh hermano, pero yo soy el más pequeñito acá. Apenas tengo 3 hermanitos aquí como iglesia. Eso no es problema. Dios no tiene hijos pequeños ni grandes. Dios solamente tiene hijos. Y eso es todo, hermano. Y si usted tiene dos, 3 miembros, usted es pastor de 5 hermanitos, eso no te hace ni chiquito ni más grande. Eso no tiene que ver nada. ¿Correcto, hermano? El hermano Blanca dice, Dios no tiene hijos pequeños ni grandes. Dios solamente tiene hijos. Y se acabó. Ahora miren, hermanos, aquí. Ya para terminar. Fíjese, usted dice, hermano Blanca, yo soy el más pequeño. Eso vendría a ser las plantas de sus pies. Pero recuerde, Él ha triunfado con usted. Ha triunfado con usted sobre cada pedacito de eso. Aunque usted solo sea las plantas de sus pies. Toda enfermedad, todo diablo, todo poder, aún la muerte misma, están debajo de sus pies, debajo de usted. Si yo soy la planta de los pies del cuerpo de Dios Jesucristo, estoy feliz. ¿No es así, hermano? Amén. Si usted es un pelito, estoy feliz. Amén. Pero estoy dentro del cuerpo de Cristo. ¿O no es así, hermano? Amén. Oh, dice, tú estás acá en la planta de... Eso es lo que aplasta todo. ¿No, hermano? Aún la muerte está debajo de los pies. No siento en esta mañana. Entonces, cuando uno está en esa situación, usted, hermano, cuando está en esa vida, cuando usted abre su corazón a esta palabra, usted se dará cuenta que 70, 80 no es nada para usted. Usted está tan vivo por dentro que quiere saltar muros. ¿Sí? El espíritu de usted, que está dentro de usted, es joven, nunca envejecido. Dijo el hermano Bosford, dijo, ¿cómo se siente usted? Le dijo el hermano Braja, el hermano Bosford tenía como 90 años. Y le dice, pienso que este es el día más feliz de mi vida. Le dice, ¿pero por qué? Le dice, hermano, usted está ya tan anciano, ya usted está próximo a partir. No, le dice. Y yo soy como un niño joven viviendo en una casa vieja, dice. Porque sé que pronto partiré y me encontraré con mi cuerpo, con mi casa, joven, que nunca morirá, jamás envejecerá.
Y es verdad, hermano. Si usted que es mayor, a veces se porta como chiquillo, es porque el espíritu dentro de usted nunca ha envejecido, siempre es el muchacho de antes. Lo que se envejeció solamente es esta cosa que está afuera. Pero lo que está dentro de usted, eso jamás se envejecerá, siempre será joven. Por eso que está llorando y clamando por su cuerpo joven. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es. Eso es. Allá está valiendo esto. Ya. Entonces, esto es verdad. Si solamente pudiera conseguir que esta iglesia vea esto, hermano, seremos una iglesia triunfante. El creyente, él tiene sujeta toda maldad. Así que usted es un hijo de Dios. El enemigo no va a poder, hermano. Dice el profeta, mire, hermano. Alguien decía, hermano, pero yo no tengo poder. Pero yo soy así. Mire usted, un policía. Es la autoridad lo que se reconoce, hermano, en este día. La autoridad que está en mí, la autoridad que está en usted. Eso es lo que uno tiene que reconocer como hijo de Dios. Y eso es lo que Dios ve en usted. Que usted tiene esa fe para poder tomar la autoridad de parte de Dios en usted. Mire, un policía dice, pues si está un fracacho, la gorra puede taparle la cara, dice. Pero cuando él hace sonar el pito y dice, paren, los carros tienen que chillar la llanta y tienen que parar. Porque él es la autoridad. Hermano, es la autoridad. Entonces, de igual manera usted, cuando usted ha podido creer en cada palabra de Dios, hermano, y usted toma esa palabra con autoridad, porque usted cree que es un hijo de Dios, la enfermedad, el diablo y todas estas cosas tienen que frenar, tienen que sus llantas chillar en la pista y tener temor. ¿Sabe? Porque usted tiene autoridad como hijo de Dios en esta tierra. Usted conoce cuál es su posición. ¿O no es así, hermano? Eso es. ¿Ve? Por eso cuando el profeta se paraba ahí, la enfermedad, la muerte huía. Porque él tenía autoridad para echar fuera el cáncer, para echar fuera la ceguera o cualquier clase de enfermedad. Él tenía autoridad para reprender al diablo y apartarse. Eso es. Y yo quería leer algo por aquí, hermano. Él tiene esa autoridad. La gente ve el uniforme y simplemente se chilla y se planta ahí. Aunque usted esté amargo y molesto, usted tiene que pararse ahí y hacer caso a la autoridad. Usted reconoce el uniforme, hay autoridad ahí. ¿No es así, hermano? Entonces, cuando un hombre, cuando un hijo de Dios, el Espíritu Santo ha venido en él está vestido con la armadura de Dios. Eso es lo que reconoce Satanás. ¿Es un policía? ¿Cómo sabe que es un policía? Por el uniforme que él tiene. Porque si él estuviera vestido de civil, usted no sabe que él es un policía. Pero por el uniforme usted lo conoce que él es un policía. ¿Cómo reconocerá a Satanás que usted es un hijo de Dios? Cuando usted está vestido con esa armadura de Dios. ¿Qué es esa armadura? Es el bautismo del Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento, la palabra de Dios fluyendo a través de usted. Para terminar aquí, hermano, solamente dos textos voy a leer aquí, hermano, y terminamos. Mírenme, página 30-21. 121, 190, no, 201. Escuchen. Nuestra armadura es Jesucristo, sí, Señor. Todos los diablos pisan el freno cuando ven eso. Cuando ellos ven esa armadura de Dios completa, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, ¿lo ven? Que viene directamente del trono de Dios, vestido en la armadura completa de su resurrección. El Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo en usted, la armadura completa de la resurrección. No hay diablo que pueda enfrentarse a usted, hermano. No puede. Escuchen esto, hermano. 205, aquí está. Oh Dios, que los miembros de su cuerpo se den cuenta hoy que estamos en la iglesia triunfante. Nosotros estamos en Cristo, sentados sobre todas estas cosas del mundo, hermano. Estamos sentados. Antes que se vaya el Calé, se lo acabó de romper esto. Y ya se mandó a Chile rompiéndome los lentes. Entonces, hermano, lo que queremos ver es que la iglesia no es perdedora. Ella no está derrotada, hermano. Esto venció a Satanás en el tiempo del fin. Esto venció al sistema religioso del tiempo del ¿qué? Un hombre, hermano. Mire, el primer éxodo, como hablamos el otro día, ¿quién hizo el primer éxodo? Dios a través de Moisés. Un hombre destruyó a Egipto, la arruinó hasta el día de hoy. Y en el tercer éxodo Dios envió otra vez a Moisés y destruyó al más grande y poderoso imperio, ¿sabes, hermano? Babilónico, religioso, político. Un solo hombre la arruinó.
¿Dónde estamos sentados en esta mañana, hermano? Estamos sentados en la victoria. Usted ya no está en juicio. Recuerde eso, hermano, en esta mañana. Usted, al haber creído en Él, usted ya no está en juicio. Usted ya no está en condenación. El resto está en juicio. El resto está en condenación. Pero usted ha sido sacado en victoria por encima del juicio de esta mañana. Porque ha reconocido a Jesucristo en este día a través del mensajero. Escuche, hermano. Y su juicio, su condenación, lo puede ver usted que Él lo llevó en la cruz del Calvario. Usted no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Entonces, hermano, el hermano Branham dijo que el mundo entero terminará en idolatría. ¿Cómo poder salvarnos de este sistema religioso idólatra? Todo hombre en este día, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La única manera de apartarse y salir de todo sistema religioso idólatra es aceptando un profeta en el tiempo del Señor. Porque Él trajo la palabra, la simiente incorruptible, el Espíritu Santo. Y todo hombre que tomara esto saldría del sistema idólatra. Ya no sería usted más un pagano, sino un hijo de Dios, sabiendo lo que adora. Vamos a ponernos de pie. Tenemos aquí una petición también, hermano, que quisiéramos orar después de esto. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, mi Dios, por todo en esta mañana, por tu palabra. Y cómo no, Señor, poder agradecer con toda nuestra alma el ver como Pablo dijo, estabais muertos, como un ídolo muerto, sin vida, en vuestros delitos y pecados. Pero tú, Señor, con voz de aclamación, no solamente con voz de aclamación, pero con voz de arcángel, que levanta a los muertos, nos resucitaste de ese mundo idólatra y pagano, a ser una imagen viviente por tu palabra, por el Espíritu Santo, para que tú puedas aceptar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y en esta mañana, Señor, con todo nuestro corazón, te agradecemos, Señor, porque estamos sentados allí en la parte más alta del monte, Señor. Ahí es donde está aquella pirámide perfecta, Señor. Podemos mirar como águilas. Y el enemigo vendrá, Señor, seguramente. Pero nosotros tenemos la respuesta para el enemigo, dijo el profeta. Yo lo creo con todo mi corazón. Que tu Espíritu Santo bendiga, Señor, a todos los que están aquí en esta mañana, a nuestros hermanos y hermanas, a los niños, a los que no han podido venir, donde ellos estén, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue a su corazón y los redarguya. Como dijo Pablo, Señor, que tu palabra nos constriñe nuestros corazones, nos reprenda. Porque sé, Señor, que aún hay cosas que no están bien en nuestras vidas. Hay cosas que no están bien, Señor. Pero hoy esta mañana, Padre, te pedimos, ayúdanos, Señor. No queremos vivir así, ni quedarnos así. Queremos ser esa imagen viviente, la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. No un ídolo muerto, no una imagen muerta, sino una imagen viviente por tu palabra y por el Espíritu, Señor. Para eso es que hiciste todas estas cosas. Por eso un hombre tuvo que sufrir tanto, Señor, para dejarnos esta palabra en este día. Nosotros podamos creerla y amarla con todo nuestro corazón, Señor. Perdona, Señor. Perdona mis faltas, Dios mío. Perdóname por lo que yo soy. Tú sabes, Señor, quién soy yo. Y nunca te he ocultado nada, Señor. Porque tú eres el Dios que todo lo sabe y todo lo puede, Señor. Que mis hermanos, Señor, vayan con sus corazones fervientes, Señor, de poder estar agradecidos, Señor, de que nos arrebataste de las manos del enemigo y nos has puesto en el reino de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Y quisiera orar por esta petición, por Edwin y Kim Salazar, que está enfermo, Señor,
de los cálculos. Y siempre hemos dicho, Padre, que esta palabra que habló el profeta, esta misma palabra, ella no ha cambiado, Señor, sigue siendo lo mismo. El mensaje y el mensajero en esta mañana sigue siendo el mismo, Señor. No yo, Padre, en esta mañana, pero tú, tu palabra. Quisiera orar por este muchacho, por mi sobrino, Señor. Donde él esté, Señor, no importa que no esté aquí, pero donde él esté, tú estarás ahí. Y yo te pido en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que tengas misericordia de él. Y, Señor, lo restaures. Y le des su sanidad, Señor. Yo no sé cómo, yo no sabría cómo, Señor. Pero yo sé que tú puedes hacerlo. Porque tú eres todo suficiente, todopoderoso para hacer las cosas. Y en tus manos entrego la mano de este joven, Señor, para que tú obres con él, Señor, y hagas tu voluntad en él. Gracias, amado Padre. Te doy por todo en esta mañana. Después de habernos regocijado, después de habernos alegrado, Señor, en nuestros corazones por tu palabra. En el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todo. Gracias, Señor. Mientras recordaba algo, Señor, aquí, por aquel amigo, Señor, allá en Farías, por Wilfredo Bejarano, Señor, que tú sabes cuál es su enfermedad, de la cual yo creo, Señor, que si tú has comenzado a obrar en él, pues él está sano, Señor. Sí, Señor, amén. Dios, yo te agradezco por él, Señor. Yo te doy gracias por él. Guárdalo, Señor, cuídalo. Dale una oportunidad a su vida, Señor. Te lo pido, te lo suplico en esta mañana, pero no lo que yo quiera. No mi voluntad, Señor. Porque tú sabes lo que tú tienes que hacer. Pero yo como un mortal, como un hombre que tiene sentimientos por un amigo, yo te pido por él, Señor, que restaure su salud, porque él tiene una esposa y tiene hijos, Señor. Yo te pido por él, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, yo te pido todos estos grandes favores. Amén. Amén, Señor. Bien, hermano, el Señor les bendiga. Creo que ya le damos por finalizado esto, hermano. Hasta el próximo domingo.